Saludos cordiales, estimados participantes de la maestría en innovaciones educativas. Hoy vamos a conversar un poco sobre las nociones de la investigación cualitativa. Primero, hablemos de lo que es la investigación científica. La investigación científica es un proceso metódico y sistemático, el cual está dirigido a solucionar problemas o a responder preguntas científicas. El método de la investigación científica depende del objeto y los fines que se pretenden solucionar o responder. Por lo tanto, vamos a observar que existen tres tipos de enfoques, aunque algunos autores te hablan de dos: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, y el mixto, que es la combinación de estos dos enfoques. Hoy conversaremos sobre la investigación cualitativa o el enfoque cualitativo de la investigación. Primero vamos a conversar cualitativo, cualidades. ¿Qué son las cualidades? Pues todo aquello que no se puede cuantificar. El color, sabor, aroma, textura, frescura, sentimientos, comportamiento, sensaciones. Entonces, ¿qué expresiones podemos tener para denotar las cualidades? El comportamiento de este niño es disruptivo, es decir, interrumpe, es un comportamiento que causa interrupción en la clase, o fulano, Pedro, José, tiene una cualidad, es muy sincero. ¿Cómo cuantificamos eso? O este niño cada vez está más triste y distraído. ¿Cómo cuantificamos la tristeza o la distracción que tiene un niño en una aula de clase? Y a veces no nos interesa cuantificarlo, sino comprender por qué cada vez está triste y por qué está distraído. Por eso es que vamos a utilizar la investigación cualitativa para buscar comprender interpretar esas razones del por qué. ¿Qué pasa? No cuantificar, no contar por qué, la cantidad de veces que está triste y la cantidad de veces que está alegre. No, vamos a comprender, vamos a interpretar, vamos a analizar el por qué. Entonces, la investigación cualitativa no analiza datos numéricos, no contamos, sino interpretamos, razonamos, analizamos. Busca una aproximación exploratoria a los fenómenos que estudia. Vamos a explorar, vamos a comprender el fenómeno que vamos a estudiar. Descubre y refina preguntas de investigación. No es tácito, no es un sí o no. ¿Qué pasa? El por qué ocurren estas cosas. Igual, vemos que a través de la investigación cualitativa se reconstruye la realidad tal como la observan los actores del sistema social. Es decir, vamos a entrar en un sistema social y vamos a ver cuál es su realidad, cómo ellos observan, cómo ellos conciben su realidad. Y finalmente, es un método de investigación más descriptivo. Se centra en interpretar las experiencias y los significados. No contamos, interpretamos una experiencia, el significado de esas experiencias. Entonces, vemos a algunos autores que nos señalan, que nos hablan sobre la investigación cualitativa. Por ejemplo, Blasco y Pérez refieren que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Él está sacando e interpretando el contexto natural de la persona, no general, sino de ese medio, de esa persona, de ese grupito. Luego, Taylor y Putnam refieren que la metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta. Eso que sale, que en la humanidad no puedes cuantificar todo, no todo, hay cosas que se escapan de los números, hay cosas, sentimientos, comportamientos, sensaciones. Luego vemos, a ver, ¿a qué dice? Es aquella donde se estudia la calidad de las actividades,
relaciones, asuntos, medios materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. La misma procura por lograr una descripción holística. Esto es, que intenta analizar exhaustivamente con sumo detalle un asunto o una actividad particular. Una descripción holística, el ser en todo. No podemos interpretar solamente un aspecto de la persona, de esa comunidad, sino tenemos que todos los factores que intervienen en él. Y bueno, Sampieri, Collado y Lucio se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorando desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. Entonces, vamos a entrar más en lo que es la investigación cualitativa. ¿Ok? Cuando hablamos de las perspectivas cualitativas de la investigación, encontramos que es la holística, lo que mencionamos antes. ¿Qué significa holística? El todo. Todo trabajo interrelacionado. Nada es individual. El ser humano es completo. El ser humano es biológico, psicológico, social y ahora se está hablando de espiritual. Entonces estudiamos al hombre en todo, desde todos sus ámbitos. No podemos en la investigación cualitativa estudiar solo lo biológico. La cuantitativa te mide tamaño, peso, cuantifica y hace todo un promedio, a qué edad esta edad debe pesar tanto, esta edad debe de medir tanto. Pero cuando hablamos de investigación cualitativa, es todo, las influencias biológicas, psicológicas, social y espiritual que interfieren en el desarrollo de esas personas. Luego otra perspectiva cualitativa es ideográfica, es la que se centra en las peculiaridades de los sujetos, más que el logro de las leyes generales. Entonces, no estamos hablando, el hombre no es una regla, un hombre que todo se rige igual, todo funciona igual. Somos seres individuales. Entonces tenemos que trabajar esa individualidad de cada sujeto. Lo cualitativo describe al individuo, no a la población, no al grupo, no al hombre en general, sino a ese individuo. Entonces, ¿cuál es el método racional para hacer un análisis cualitativo? El análisis inductivo. Las categorías, explicaciones e interpretaciones se elaboran partiendo de datos y no de las teorías previas. Es decir, no vamos a analizar la teoría para después comprender al hombre. Primero comprendemos al hombre y después analizamos la teoría. Vemos los hechos, los observamos, hacemos una inducción que vamos a buscar contrastar con las leyes o teorías existentes. Nosotros no vamos a hacer una ley, nosotros no vamos a hacer una teoría, nosotros vamos a hacer el análisis de un hecho. ¿Cuáles métodos se utilizan, son más comunes para realizar una investigación cualitativa? Tenemos la investigación-acción, que es una de las más utilizadas en el área educativa. La investigación-acción es un ciclo, es cíclica. Tú comienzas por observar, planificar, accionar y después reflexionar sobre la acción que hiciste. Al observar cuáles son esas fallas de esa acción, vuelves a observar, planificar, desarrollar y reflexionar. Y así vas hasta que vas mejorando todo el proceso. Tú vas observando, actuando, observando, planificando, actuando y evaluando. Evaluaste, vamos otra vez a observar, planificar, accionar y reflexionar o evaluar. Y va formando ese ciclo para poder responder a una interrogante o solucionar algún problema. Luego viene la teoría fundamentada. En ella es un proceso cíclico también donde recopilas datos, los codificas, luego haces un muestreo. Sigue hasta que ya al final puedes hacer una teoría, puedes lograr tu teoría.
Luego viene la investigación narrativa. Es una investigación donde narras lo sucedido, donde buscas narrar una situación, un fenómeno, un hecho. Escuchas a las personas, escuchas su vida, escuchas su experiencia, escuchas sus sueños, sus sentimientos y vas desarrollando todo un estudio narrativo. Y la investigación fenomenológica, que observas a un grupo social, observas una escuela, un salón, un grupo social, y luego tratas de comprender el fenómeno que ocurre en ese lugar. Hay fenómenos que necesitas comprender qué pasa. ¿Por qué las niñas de tercer año de tal institución están embarazadas o tienen hijos? La mayoría. ¿El por qué? Yo necesito comprender qué está ocurriendo, cuál es el fenómeno que está ocurriendo ahí, porque todas las niñas salen embarazadas en tercer año. Entonces, es analizar ese fenómeno, comprenderlo. Y luego viene la etnografía. Es en donde el investigador se convierte en parte de ese grupo social, forma parte de ellos, es un miembro más, participa activamente en ese grupo social. Yo creo que esta imagen es el ejemplo más claro de lo que es una etnografía. El investigador forma parte de esa etnia para conocerlos, comprenderlos, analizarlos, interpretarlos. Cuando vamos a hacer una investigación cualitativa, tenemos que buscar la forma de recopilar toda la información necesaria para después, posteriormente, analizarla, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a recoger? ¿Cómo vamos a buscar la información? A través de entrevistas individuales. Vamos a entrevistar a las personas objeto de nuestro estudio. Vamos a hacer grupos focales, donde va a ser pequeños grupos, donde cada quien va a dar su punto de vista y hacen pequeños conversatorios. Vamos a hacer archivos de registro, vamos a hacer registros documentales de lo que existe, de qué material que ha habido en la historia. Obviamente, en todo proceso investigativo, especialmente en la cualitativa, es la observación. Ese es uno de los fundamentales, los principales. Luego habla de estudios longitudinales y casos de estudio. Esto no quiere decir que sean las únicas. Hay muchas más técnicas de recolección de información en la investigación cualitativa. Pero bueno, estamos aquí nombrando como las más comunes, las más utilizadas. Si queremos comprender la ventaja de la investigación cualitativa, tiene varias. Entre ellas, no requiere de un plan, de un diseño estricto. Es completamente flexible. Tú vas adaptando tu investigación de acuerdo a los hallazgos que vas obteniendo. Los que vas observando, lo que vas descubriendo, puedes hacer adaptaciones de ese plan, de esa planificación realizada. Por eso no es tan estricta, no es cuadrada, sino tú vas adaptando de acuerdo a las realidades observadas. Te da la posibilidad de obtener datos más detallados. Tú puedes buscar, indagar, y si no tienes la información puedes irte por otro camino, pero puedes obtener detalladamente los datos o la información que deseas, que necesitas obtener para posteriormente hacer un análisis. El investigador cualitativo puede ser parte de ese proceso investigativo, puede ser parte de ese grupo focal, puede ser parte de ese ambiente, y lo que permite una mayor libertad de expresión, lo que le permite ser parte de este estudio. Y bueno, el investigador se encarga de escoger sus objetos de estudio, sus investigados, y puede gestionar, puede
puede hacer sus entrevistas, puede volverlas a hacer, él se encarga de gestionar cuando los encuestados pueden intervenir. Y bueno, gracias a las redes, bueno, puedes obtener un punto de vista de las personas dispersas geográficamente. Puedes obtener información desde cualquier punto geográfico. Y bueno, gracias a estas redes, gracias a esta nueva tecnología, un investigador online reduce el costo de enviar y aplicar estudios cualitativos. Pero bueno, no todo es perfecto, no todo es ideal, no todo es una maravilla. Tienen desventajas. La investigación cualitativa tiene sus desventajas. Falta de fiabilidad, es decir, es un método en donde no se va a repetir. Muy difícilmente se repite el resultado obtenido en una investigación que hiciste en una localidad, se repita en otra localidad. Es muy difícil que se repita, por eso que se llama que no tiene fiabilidad. ¿Okay? Es una investigación que trabajas con ese grupo social, obtienes tus resultados de ese grupo social, pero ya, no es repetible, no es completamente, no es fiable. Igualmente, hay subjetividad. Tú formas parte de esa investigación, tú eres miembro de esa investigación. ¿Cómo tú no vas a meter tu punto de vista? Si tú estás investigando sobre, no sé, sobre el aborto y no crees en el aborto, te sientes que es una parte abominable, todos los términos que utilizan, todos los adjetivos utilizados, no puede ser, no puedes hacer una investigación que sea completamente objetiva, porque siempre vas a poner tu punto de vista, siempre vas a influir lo que observas, tus sentimientos. Entonces, hay mucha subjetividad en lo que refiere a una investigación. Además, el ser humano no es completamente cerrado, subjetivo, es individualizado. Entonces, obviamente, cada individuo piensa distinto, cada individuo reacciona distinto, cada individuo siente distinto, entonces no va a ser siempre objetiva, siempre va a ser subjetiva. Generalización limitada. Lo hemos dicho. Yo estoy haciendo un estudio en un grupo social que me va a dar unos resultados. No podría decir que estos resultados que obtuve aquí se van a repetir en otra localidad. Lo que ocurre en una escuela difícilmente me va a ocurrir en la otra escuela. Asiste a 15 minutos de distancia. Entonces, yo no puedo generalizar. Estos niños salieron embarazados por tal cosa y aquí va a ocurrir lo mismo. Ya va. No generalizamos. Estudiamos ese grupo, lo que ocurre en ese grupo, pero nunca va a ser igual en otro lugar. Y bueno, requiere mucho trabajo. Más que trabajo, requiere proceso de interpretación, de análisis, de comprensión. Entonces, requiere lectura, es todo un trabajo, por eso algunos se llaman que requiere mucho trabajo. Lo que vemos cambia lo que sabemos. Lo que conocemos cambia lo que vemos. Estimados estudiantes, esperemos que esto les haya servido, que ustedes, si tienen alguna duda, saben por dónde aclararla, por dónde comunicarte con nosotros. Y bueno, busquen más información y estamos a su disposición. Los apreciamos mucho. Hasta luego.